que tú tengas miedo, que tú sufras pánico, que tú canceles todos tus sentimientos de supervivencia, como por ejemplo que a ti se te quita la digestión cuando estás estresado, cuando a ti tú paras de salivar cuando estás estresado en modo supervivencia, yo creo que es exactamente lo que uno necesita para poder sobrevivir y estamos tratando de poner todas esas emociones que fueron diseñadas para nuestra supervivencia en el mundo de ahorita y por eso es que estamos tratando de como que conseguir las respuestas a estas emociones. Eso es lo que siento yo y por eso yo trato de simplificarlas como que, brother, esto es parte de tu química natural de tu cerebro para tú poder sobrevivir. Sí, pero a eso voy. Yo creo que hoy con la capacidad de adaptación que tenemos y con la capacidad de pensar que tenemos, la supervivencia no es igual que antes. Y para mí creo que verla igual que antes, en ese sentido de hay que superar y hay que sobrevivir y todo esto es diferente. Porque aprender a manejar el dolor también es parte de saber pedir perdón y de saber cuándo te equivocaste. ¿Por qué? Porque haciendo eso no es que te estás perdonando a vos. Yo me acuerdo de cuando mi vieja falleció. Yo fui a hablar con ella. Y la despedida no fue porque ella se iba a ir y en el otro mundo. Depende de lo que cada uno quiera pensar, no y crea. Pero que en el otro mundo ella iba a estar, iba a entender lo que yo le decía. No, mi despedida y mi cierre con ella fue para mí. Para yo tener paz. Para yo saber que le dije a mi mamá antes de que falleciera todo lo que tenía que saber de mí. ¿Entendés a lo que voy? Una parte de mí se murió con ella. Porque el Agustín, hijo de Viviana, existió hasta mis 31 años, hasta mis 30 años. Dejó de existir después. Todo lo que venga ahora es algo que queda dentro mío. Todo lo que venga ahora, ese dolor con el que tuve que afrontarme, que creo que lo sigo haciendo el duelo durante todos estos años que han pasado. Porque aunque una persona te marque bien o mal, te marca y hace algo en vos. Y más si es una madre o un padre. Sí, bueno. No sé qué mucho le puedo agregar a eso, pero sí, brother. Yo trato de simplificarlo por el simple hecho de que es como nuestra manera natural de responder las cosas. Yo siento que hay mucha gente que se siente mal por las emociones que tienen y quizás no se les ha pasado por la cabeza el hecho de que esas emociones son parte de su química natural de su cuerpo, que cuando enfrentan a ciertas situaciones, sea ahorita la pérdida de una madre, la pérdida de un amigo, la pérdida de una experiencia, hay mucha gente que no se permite sentir. Tengo un amigo que él ve el sentir como algo débil. ¿Por qué? Ah, no, no, yo no lo veo así, pues. Por miedo. Por miedo a sufrir. Por miedo a que le duela. No, no, porque me parece contradictorio por el simple hecho de que esa persona, por el hecho de tener esos sentimientos, ya está sufriendo, porque él dice que él no debería sentirse de esa manera, él no debería tener esas emociones en su cuerpo, porque eso es de débil. Entonces, él ya está sufriendo porque está sintiendo, porque está teniendo reacciones naturales de su cuerpo, pero él dice que como él tiene que ser tal cosa y él se pone a un estándar tan alto que el sentirse débil es algo que no debería permitirse. Ok, supongamos que esta persona, Dios no quiera, el día de mañana tiene una familia y los pierde. Ujú. ¿Cómo él manejaría esa situación? Él se va a decir, yo no me puedo permitir estar mal. Es natural, perdiste a alguien que amás. Perdiste tu vida, perdiste tu día a día. Entonces, ¿qué vas a decir? ¿Voy a seguir adelante? ¿No voy a doblar? ¿No voy a hacer esto? Eso lo hacían las personas hace 50 años atrás. Te entiendo perfectamente, pero esas personas de hace 50 años atrás fueron las que nos criaron a nosotros. Entonces ahí es cuando te digo, él no es que él se quiso inculcar eso él mismo, es la manera en cómo lo criaron, de que sentir algo o sentirse que está erróneo o sentirse débil es algo malo. Yo no creo no creo que tenga la verdad absoluta igual que vos, Ujú. porque creo que a partir de nuestra experiencia hemos podido manejar estas cosas. Pero la pregunta es, ¿cómo mejoramos? Yo me siento una versión 3.0 de mi papá, porque tengo muchas cosas de él. Me crié bajo su techo, Ujú. me las inculcó, las tengo ahí. Ahora, mi pregunta es,
Yo tengo que seguir siendo como él, aunque él me haya criado así. Si a mí mis experiencias de vida fueron diferentes. ¿Cómo yo puedo entender que mi viejo puede entender lo que yo viví en Israel si él nunca dejó Mendoza? ¿Cómo puedo entender que mi papá sepa lo que es vivir una guerra o que te explote un dron al lado si él nunca lo pasó? ¿Cómo puedo entender que tener un hijo si yo nunca lo tuve? Por eso te digo, hay mucha gente que se agarra de su experiencia mala para seguir repitiéndola. Claro, es verdad. Pero yo aprendí, y hablando de mí, por eso estoy acá, Ujú. yo aprendí que aceptar el dolor, aceptar la pérdida, aceptar la desilusión, aceptar la crítica, es un gran momento para encontrar, un gran camino para encontrar una paz. Mm. Porque convivís con todo lo que hoy nos afecta. Convivís con todo lo que nos afecta. La vida no es lineal, es como te dije antes. O sea, no sigue de esta manera. Hoy estás acá, quizás en un mes estás en Venezuela y quizás en 2 años volvés para acá. Ujú. Cambiaste de clima, cambiaste de idioma, cambiaste de carro, cambiaste de casa, cambiaste de ciudad, cambiaste tu día a día. Entonces, ¿no crees que va a ser diferente? ¿No crees que todo eso va a afectar? ¿No crees que con el mundo y lo abierto que está hoy, con la cantidad de cosas y la cantidad de información que hay, no hay dolor todo el tiempo? Por ejemplo, abrís un diario. Cualquier tipo de noticia te puede afectar hoy, porque el mundo está abierto y no sabemos cómo analizar todo eso, no sabemos cómo recibirla. A Bueno, eso voy. entonces, ¿cómo sería que tú manejas el dolor? ¿Cómo Agustín maneja el dolor? Yo creo que, por ejemplo, si hoy veo algo de... Si hoy mi papá viene y se pelea con mi hermano, Ujú, eso me va a doler, ujú, porque yo sé que soy una persona que va a recibir esas cosas. La manera de manejar ese dolor con la situación es aceptando que son cosas naturales. Aceptando que si vos no cambias tu forma de ser o si vos no cambias tu manera de resolver, el dolor va a seguir siendo el mismo siempre. Y va a llegar de maneras diferentes, pero siempre va a ser igual. Otro ejemplo, abro el diario y veo la guerra. Y veo gente cómoda hablando de su sillón, tomando decisiones y diciendo lo que tienen que decir como ellos quieren decirlos. Pero ¿qué derecho tenés vos a hablar de algo que no has vivido? Y a mí me duele, porque yo sé que eso se va a ir estirando por internet durante muchos lugares. Y la gente que no es culta, en cierto punto culto, digo, no piensa un poco más allá, va a seguir compartiendo eso. ujú. Entonces a mí me duele eso. Ok. ¿Entendés el punto a lo que voy? Pero ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas el dolor? Que es natural, que siempre existió, que el dolor es parte nuestro. Por eso la gente siempre se quejó. Venimos de judíos que se quejan. Venimos de italianos, en mi caso, que son insoportablemente quejadores. Que todo es por algo, que todo le pasa a ellos, que todo es esto. Ey, pero salí un poco a la calle. A lo mejor es lo que a vos pasa dentro de tu casa y a lo mejor es por cómo te expresás. Pero yo creo que todos tenemos problemas. Y obvio que cuando yo tengo un problema, prefiero no llevarlo y prefiero no quedarme con tus problemas porque los míos ya los sé manejar. ¿Entendés a lo que voy? Cuando yo veo tus problemas, a Ujú. mí me da pánico de algo nuevo. O me daba pánico de algo nuevo. Hoy, contándome lo que me contaste antes, lo veo con otra cara, con otra mentalidad. Trato de ponerme un poco en tu lugar. Me genera empatía. ¿Por qué? Porque es algo que yo viví. Ahora, si es algo que yo no viví, como es tener hijos, yo no puedo criticar del lugar de padre. Yo no puedo ponerme a pensar del lugar del padre porque yo no es algo que yo haya vivido, no es una experiencia y no es un sentimiento que sé cómo manejarlo. Ujú, Pero sí lo puedo entender como el lado del hijo. ¿Entendés que siempre hay algo que te podés asentar y puedes ponerte en ese lugar? ujú. Puedes ponerte a pensarlo un poco más y eso es lo que te genera empatía. Eso es lo que genera un ida y vuelta. Eso es lo que genera que la conversación se haga larga. Eso es lo que genera que vos puedas encontrar, hasta inclusive hablando de cosas que no sabías que ibas a hablar, puedas conocerte un poco más vos. Ok, entonces tú dirías que una manera tuya de manejar el dolor es por literal aceptar lo que es parte del proceso. Sí, sentarse, entender, fijarte por qué te duele. Si alguien falleció, te va a doler. Es normal, es un proceso natural, pero hay que aceptarlo. Falleció, sea por A, B o C.
no está más. Ahora, las personas se mueren verdaderamente cuando alguien las deja de recordar. Ujú. Eso es una experiencia que a mí me quedó. Mi mamá falleció. Mi mamá no está. Lamentablemente, ese abrazo no va a existir más. Pero considero que soy una persona que siente mucho y que puedo sentir que la abrazo a ella si quiero abrazarla. Y que la puedo ver si quiero verla. ¿Por qué? Porque es mi vieja. Y no es solamente físico. Creo que somos energías. ¿Entendés? Y Ujú. creo que nos conectamos a partir de eso. No creo en la reencarnación. Y no me molesta que alguien crea en la reencarnación. Ujú. Pero no es mi estilo. Prefiero estar acá presente. No creo en un Dios como te lo he comentado. Ujú. Pero sí creo en energías. Cada uno le puede poner el nombre que quiera. Ujú. Lo mío son energías. Lo mío es el alma. Yo creo que cada uno vino a enseñarnos algo. Y parte de la enseñanza es, como vos disfrutás de la felicidad, Ujú. también hay que aprender a disfrutar del dolor. Porque el dolor te deja enseñanzas que te pueden servir en un futuro. Por ejemplo, mi papá, estoy seguro, pero sumamente seguro, que hay cosas que a sus 65 años no las puede aceptar. Y yo sé que a los 65 años las voy a poder aceptar. ¿Por qué? Porque hago un trabajo interno en eso. Porque acepto la desilusión, acepto el equivocarme, acepto el saber que no soy una persona perfecta. Porque la perfección no existe. ¿Puedes buscarla? Búscala. La manera de encontrar la perfección es hacer todos los días un poquito más y un poquito mejor. Y a veces, cuando necesitas pausas, porque las pausas son importantes para observar el proceso, Ujú. es simplemente sentarte y dejar que tu cuerpo analice eso. Inclusive no hace falta que lo pienses. El cuerpo habla. Ok, pero que, por ejemplo, vamos a decirte algo. Si yo tengo una experiencia mala, yo tuve dos pérdidas de personas. Tuve la pérdida de mi abuelo Vittorio y tuve la pérdida de un muy buen amigo, Moisés Rodán. Yo en el momento sentí mucho dolor, sentí mucha impotencia por el hecho de que me quedé con ganas de decirle muchas cosas a mi abuelo, que con muchas ganas de decirle muchas cosas a mi amigo, pero las cosas que yo hice subsecuentes fueron las que me permitieron aliviar ese dolor o por lo menos procesarlo. Por eso te digo, ¿sabes? Dijiste que hay que aprender como que a disfrutar el dolor. Creo que debería ser otra manera. Yo creo que hay que aprender a procesar el dolor, como por ejemplo, una cosa que a mí se me vino a la cabeza inmediatamente con mi abuelo fue, ok, yo no tuve la oportunidad de decirle todas las cosas que quería en vida, pero vamos a buscar la manera de hacerlo mientras yo esté vivo y él esté en otro plano, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Le escribí una carta muy bonita diciéndole cómo lo quería, que lo voy a extrañar mucho, que me recordaba de las cosas que hicimos cuando éramos pequeños, como por ejemplo, él me enseñó a lanzar el arco y flecha, a lanzar cuchillos de competencia que se tenían que clavar en la madera de cierta manera, y yo de esa manera, sin darme cuenta, pude procesar el duelo de mi abuelo. Eso fue una manera que a mí me ayudó a manejar el dolor. Está bien, me parece que es la palabra que usé no es la correcta. Ujú. Yo creo que es aprender a abrazar el dolor, Ok, aprender a aceptarlo. ok. Porque tu abuelo Vittorio dijiste, ¿no? Ujú. Tu abuelo Vittorio te dejó muchas enseñanzas por lo que me comentás. Sí. Pueden ser didácticas, pueden ser de experiencia de vida, pueden ser hasta malas reacciones que él tuvo y vos dijiste, esto no me gusta. Y eso también es una enseñanza. Ujú. Yo creo que es parte de, porque vos, tu duelo lo vas a seguir haciendo y el escribir es una forma de abrazar el dolor, porque en esas palabras que vos escribiste, estoy seguro que mientras escribías llorabas, o en algunas partes lloraste, o en algunas partes te apareció esa situación en la panza de decir, ¿cómo me gustaría no estar escribiendo esto y habérselo dicho cara a cara? Mm. O a tu amigo Moisés, Ujú. que en paz descanse. Gracias. ¿Te hubiera gustado tomarte una última birra? ¿Te hubiera gustado tener una charla? Ujú. ¿No? Hablar de cosas un poco más importantes. No digo que lo que no has hablado, lo que no hablaste con él no haya sido importante, pero hablar de algo más que a lo mejor a vos te llene. Es como. Me acuerdo de un sketch, no un sketch, de una película de una persona en Argentina que decía:
Estaba tratando de recuperar a una persona que estaba tomando mucho alcohol. Y le decía, ¿qué haces? Te estás matando, tenés hijos. Y él le puso un ejemplo y le dijo, es más, me acuerdo y me emociono, que le dijo, ¿sabes cuáles fueron las últimas palabras de mi esposa? Comprá leche, no te vayas a olvidar porque vos sos medio pelotudo. Después de eso le dio una CB. Y él dice, contó un montón de emociones que tuvo, pero él dijo, yo si tuviera que volver a un momento de mi vida, volvería en ese momento y no la quisiera revivir porque sería muy egoísta de mi parte. Sería decir, quiero tener poderes mágicos, pero volvería esos 5 minutos para decirle, no te hagas problema, soy boludo, te amo, y darle un beso en la mejilla. Porque yo creo que eso hubiera cambiado todo el contexto. Y eso si lo llevamos a un montón de pérdidas y de cómo nosotros tuvimos pérdida en nuestra vida. Yo tuve pérdida de mis amigos en la guerra, tuve pérdidas de personas que siguen vivas, pero las perdí. Porque hay cosas que se rompen y no se vuelven a recuperar. Porque cuando las pegas pueden funcionar, pero por algún lado van a drenar. Y es parte de cómo hubieras hecho mejor las cosas. Por eso es en la parte en la que vos te sentás un segundo, analizás, abrazás el dolor, lo que te duele, la pérdida, donde vos te equivocaste, si es que eso tiene que ver con alguna equivocación tuya, y poder mejorarla. De esa manera vas siendo tu mejor versión. De esa manera empezás a hacer una versión diferente de lo que nos inculcaron de chicos. Claro. Donde el dolor no existía, sí. Donde llorar en mi casa estaba mal, donde era debilidad, cuando lo único que muestra es que soy humano. Lo único que muestra es que siento, que soy más profundo, que me gusta pensar, que me gusta comprender. Porque vos me podés decir, Chaus, Cone, lo que vos quieras, tirate del tercer piso. Vos, Marco, me lo decís. Como yo te he explicado que para mí sos como un hermano, más que mucha familia. Y esa es la manera en que yo manejo a mis amigos, con amor, cuando se lo merecen. Tírate del tercer piso. Yo te voy a decir, bueno, pero te voy a preguntar por qué. Te voy a cuestionar. Y yo creo que el dolor, se aprende del dolor aprendiendo a cuestionar las situaciones. Hay cosas que se cuestionan y hay cosas que no. Hay pérdidas que son cuestionables y hay pérdidas que no. Hay pérdidas que hay que aceptarlas. Y ahí es donde vos abrazás el dolor y decís, esto es parte de la vida. Porque cuando fuimos al colegio nadie nos enseñó del dolor. Nos enseñaron matemática y lengua. Pero nadie nos enseñó las artes que no se ven. Nadie nos enseñó las sensaciones que pasamos. Porque hay tanta ansiedad hoy. Porque nadie se permite no ser perfecto. Porque nadie se permite fallar. Porque yo conozco gente que está en un proceso de bajar peso, o en un proceso de ir al gimnasio, o en un proceso de mejorar hábitos, pero de repente se comieron 2 alfajores y eso desencadenó que deje ese proceso por un mes, por 2 alfajores. Vos me decís, pero no es normal. No es normal, pero para ella sí, o para él sí. Entonces, ¿dónde queda el proceso de ser mejor? ¿A dónde abrazás la equivocación? ¿Te equivocaste? ¿Comiste 2 alfajores? Aceptalo. Te equivocaste, pero mañana es un día nuevo. Y mañana seguís igual. Eso es parte de aceptar el dolor, porque eso te duele equivocarte. ¿A quién no le duele equivocarse? ¿A quién no le genera una sensación interna de decir, podría haberlo hecho mejor? Siempre podemos hacerlo mejor. Pero el conseguir seguir te lo permite aceptar. Te lo permite el aceptar que algo no estuvo bien. Bueno, yo creo que una cosa, lo dije hace mucho tiempo, que es la equivocación o el fallar está visto como algo malo en la sociedad. Por ejemplo, a mí, si yo raspaba una materia en el colegio, en primaria, era como que el final del mundo. O sea, ¿cómo a ti se te va a pasar por la cabeza ir a reparación? Y me recuerdo que para mí era tan impactante la sensación de ir a reparación que cuando pasaba ese examen de reparación, la semana siguiente yo me enfermaba. Era tanto el estrés y tanto la presión que yo me ponía encima de que qué bolas que yo tuve la capacidad de fallar y me tengo que buscar la manera de
resolver este problema, que está bien, es verdad. Mira, por tu actitud llegaste a una consecuencia, tienes que resolver y eventualmente consigues el resultado que quieres. Pero lo que más a mí me inculcaron en el colegio era que si yo iba a reparación, era lo peor que podía pasar. Ir a reparación es fallar. Yo creo que la misma sociedad te hace querer sentir de que tú cuando falles o te equivocas es lo peor que puedes hacer. Y en verdad no. Yo creo que lo mejor que puedes hacer es fallar, porque de esa manera vas a poder aprender y de esta manera vas a poder mejorar. Una cosa que dijo Diego Betancourt en el episodio 54, creo que es que dice que nosotros tenemos que fallar y tenemos que fallar rápido para de esta manera poder aprender y mejorar lo más rápido posible. ¿Sabes? Nosotros le corremos a fallar, le corremos a no ser exitosos y debería ser totalmente lo opuesto. Deberíamos irle al fallo, deberíamos intentar la mayor cantidad de veces, así no nos sentamos capaces para de esta manera poder aprender y llegar al resultado que queremos, sentirnos capaces, poder lograr eso que queremos hacer. Entiendo lo que decís y el punto al que vas, me parece totalmente lógico, Ujú, pero a mí me gusta poner peros. ujú, Eso es lo que me hace preguntarme muchas cosas. ujú, La sociedad, ¿quién la arma? En una parte dijiste lo que la sociedad nos impone. Hoy ujú, nosotros somos la sociedad. Y el día de mañana, si tenemos hijos, va a haber una sociedad interna. ¿Viste? La sociedad que se forman en comunidades. ujú. Tu casa va a ser una comunidad. Bueno, claro. Entonces, ¿quién impone eso? Ahí está la parte donde vos te costó, por ejemplo, llevarte una materia y tener que, en Argentina se dice promocionar, Ujú, tener que llevarte la recuperación. A vos eso te generó un estrés, sí. algo que no te gustó, algo que te enfermó. Llevaste a tu cuerpo a enfermarlo a partir de una disposición mental. Ujú, Ahora, yo estoy seguro que vos, si tenés familia el día de mañana, no deberías pasar por eso. Buscarías una manera diferente. ujú. Entonces vos estás cambiando tu sociedad. Vos estás Claro. cambiando el contexto donde vivís. Ahora, con lo que dijo tu amigo Diego. Diego Bentancur, saludo, eh, está bien. Ahora, fallar en un negocio para hacerlo exitoso, está bien. Tenés que probar y fallar porque es algo sistemático generalmente. Ujú, Pero el negocio no tiene sentimientos, si lo ponemos a nivel personal. ujú. Vos no sabés cuándo vas a fallar, ¿entendés? El terminar, por ejemplo, ¿cuántas personas terminan relaciones porque no quieren estar atado a algo? Que está bien. Empiezan algo y les da miedo dar el paso, les da miedo saltar, les da miedo introducirse, les da miedo abrir el pecho Ujú, y que vean lo que hay dentro de esa caja. ujú, Ahora, ahí yo creo que está el error. Porque si vos estás permitiéndote amar a una persona, por ejemplo, y sabes que en algún momento se puede terminar, porque hay padres que pierden hijos, hay hijos que pierden padres. Yo perdí a mis amigos, perdí a mi mamá, perdí en su momento a una persona con la que viví durante 10 años, 8 años. Todo tiene un final. Y aceptar que todo tiene un final es también abrazar una especie de dolor, porque nadie quiere que nada se termine cuando sos feliz. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué hacemos? ¿Que empezamos una relación y que se muera ya? Entonces ya se terminó. ¿Entendés a lo que voy? No, por eso mismo te digo, todo el mundo cuando empieza una relación piensa que va a durar toda la vida, es decir, que la relación no va a fallar. Cuando todo el mundo empieza esa nueva carrera en la universidad, hay mucha gente que se gradúa en la universidad por el simple hecho es que no, ya estoy metido a medias y no estoy dispuesto a cambiar por el simple hecho de que yo tenía que lograr eso que en la mitad del camino me di cuenta que no funcionó para mí. Entonces es lo que te digo, como que yo voy a permitirle a mis hijos que fluyan, que estén dispuestos a buscar ese plan B, a que si hay algo que no les gustó y se metieron de lleno en eso, pues no hay ningún problema, sigue adelante y trata de buscar otra manera. Pero por eso creo que últimamente, no últimamente, pero yo te lo puedo decir por experiencia propia, eh, el dolor es difícil de manejar porque nos inculcaron que es algo que no deberías sentir o no deberías fallar, o cuando fallas es como que un problema personal y en verdad no, pues como que siento que es algo que tenemos que quitarnos, pero yo hasta el día de hoy me cuesta muchísimo, ¿sabes? Sí, no digo que no te vaya a costar, no Mm, digo que no cueste. Yo creo que nos va a costar hasta el último día. O sea, nadie tiene
la cabeza del Dalai Lama, en donde todo acepta, ¿entendés? Y todo pasa. Somos personas con sentimientos, somos personas que nuestro trabajo nos afecta, somos personas que nuestras relaciones nos afectan, somos personas que mandatos sociales nos afectan. Ujú. Hoy a mí no me afecta un mandato social. ¿Por qué? Por cuestiones que he vivido en mi vida, por cuestiones de que yo en un momento perdí todo, menos mi salud, hasta mi salud, llegué a pesar 66 kilos. Me acuerdo llegar a Mendoza una vez y decirme, la gente me decía, ¿estás enfermo? No, no estaba enfermo, estaba deprimido. Pero ¿cómo salí de ahí? Aceptando el dolor. Porque además, el dolor es algo que nos han inculcado durante toda la vida. ¿Cuántas veces estabas en tu casa y tu papá llegaba quejándose? Es una manera de dolor, de sacar ese dolor, quejarse. Quejarse de A, B, C o D. Cuando a lo mejor la vida está perfecta. Pero al no saber manejar esas frustraciones, se transforman en quejas. Cuando vos tenés todo para tener paz. Y no digo felicidad, porque la felicidad es efímera. Ujú. Porque la felicidad, como han dicho muchos neurólogos, dura un periodo de tiempo, que es más, te diría que no sé, son como 90 y pico segundos. Fuera de eso, lo que vos necesitas es paz para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones congruentes con tu vida en ese momento, porque la decisión que vos tomes ahora no es la misma decisión que hubiera tomado Marcos hace 10 años atrás. ¿Hace cuánto nos conocimos en Israel? 2022. ¿Cómo que 2022, brother? 2015, hermano. Estás- Perdón, 2015. Cuando yo tenía 22 años. Yo estaba a punto de cumplir 22 años también. Mierda que se me fue la cabeza. Sí, 2015. Claro, 10 años. Y vos te fuiste ahí por... Yo me fui en agosto del 2015. No, Claro. del 2018 me fui a Israel. Bueno, yo dejé ahora, después de la guerra, bueno, después de conocer a Chesia, mi novia ahora, pero mi compañera hasta que nada, mi compañera, Ujú, eh, hace 9 meses, 10 meses estoy viajando ujú. y muchas cosas cambiaron y mi vida empezó a ser efímera en muchas cosas. Mis amigos volví a tocarlos, volví a estar con ellos, volví a estar en contacto con amigos en Argentina, pero al final son efímeros. Yo hay amigos hoy que entiendo que no forman parte de mi vida, pero hace 10 años sí, pero no forman parte por decisión propia. ¿Me dolió? Sí, muy buenos amigos, pero hoy no los tengo en cuenta. Pero no los tienes en cuenta porque por desilusión. No, no por desilusión, porque entiendo que estamos en diferentes etapas de la vida y él siento que me atrasa más de lo que me empuja a ser mejor persona, porque creo que también somos quien somos por la gente que nos rodea. Y si a vos te rodea una guerra, no creo que encuentres mucha felicidad. Si a vos te rodea una guerra ahora y con personas que siguen para adelante e inclusive siguen viviendo, yo creo que vas a encontrar un ápice de felicidad. Vas a encontrar un agujero para poder ser feliz. Aunque vos estés mal, vas a seguir procesando, pero no vas a dejar que eso apaque tu felicidad en cierto punto. Yo prefiero juntarme con personas que tengan buenas cosas, buenos hábitos, sean saludables, no como comen, sean saludables en la diversión que tienen ellos. ¿Por qué? Porque creo que es lo que a mí me hace ser mejor persona. ¿Duele dejar hábitos malos? Sí, duele, como todo, pero después te sentís bien, te sentís satisfecho, te sentís que has llegado y que podés seguir llegando y podés seguir subiendo en un montón de cosas. Pero si una persona sentís que te duele, no digamos contamina porque suena feo, pero que siempre está en un bucle, a mí me hizo acordar a mí cuando yo estaba depresivo Ujú. y me hizo acordar a mí y entender esto y entender por qué las personas se alejaban de mí, porque yo en ese momento no lo entendía. Yo en ese momento no entendía por qué las personas se alejaban. Ey, ¿cómo me vas a dejar? Estoy mal. Ey, ¿cómo me vas a dejar? Estoy sufriendo. Pero pará, estaba sufriendo solamente cuando estaba con ellos, porque cuando no estaba con ellos me fumaba para dormir, para que no me doliera. Mm. Entonces, el peor error que cometí en mi vida, para mí, y que me llevó a esa depresión, fue no aceptar el dolor, Ujú. porque lo escondí con otras cosas.
lo escondí con excesos, lo escondí con sustancias. Hoy estoy acá y soy quien soy y puedo hablar de esto porque son experiencias que viví. No las hablo desde el más allá, diciendo sentado en un sillón y leyendo a filósofos. No. Lo hablo con el día a día mío que viví. No me olvido de quién soy, no me olvido de dónde vengo, no me olvido de lo que viví. No sé quién quiero ser, pero sí que quiero estar mejor que hoy. Mañana seguro, pasado más. Y creo que se trata de eso. Sí, bueno, yo creo que es... yo también pasé por una etapa en mi vida en la cual en el momento que sentía algún tipo de dolor o no quería lidiar con mi realidad, hubo abuso de sustancias, trataba a personas cercanas como si ya estuviesen por sentadas. ¿Sabes? No, yo podía hacerle daño a otras personas sin pensar que iba a haber consecuencias, como por ejemplo que se salieran de mi vida. Lo hablamos hace poco, bueno, hace un par de minutos, que, que la única manera que yo me di cuenta de que yo estaba cometiendo errores fue cuando empecé a perder a gente. Y cuando empecé a perder gente cercana, ahí fue cuando me di cuenta de que había un común denominador que yo decía, no puede ser que tantas personas en mi vida se estén yendo y que ellas sean los culpables, como que, wow, qué bolas que esta persona se fue, qué bolas que esta persona se fue por tal y tal cosa, cómo no van a pensar lo que yo estoy pasando o por qué no piensan en cómo me siento, etcétera, lo que sea, cualquiera sea la excusa. Y ahí fue cuando dije, no puede ser que las demás personas estén equivocados y no sea yo. Y ahí fue cuando yo empecé a ver para adentro y pude entender cómo yo venía evitando el dolor. Pero yo creería que es demasiado fácil no aceptar el dolor. Es demasiado fácil que ni siquiera te estés dando cuenta de que estás evitando el dolor. O sea, yo creo que hasta el día de hoy yo tengo familiares en los cuales ellos todavía no saben que todas sus acciones o la situación en la cual están es por su falta de capacidad de entenderse a sí mismos y de entender que ellos están haciendo las cosas de una manera que no les está beneficiando. Entiendo. Bueno, me pasa con mi padre en ese sentido de que hay cosas que yo sé que él nunca las va a entender. Y nunca me vale el valor a mí de ponerme igual a igual a hablar con él. Ujú, ¿Sabes cómo te dije? ¿Cómo vos lo vivías esto por tu experiencia, Marcos? Vos dejaste tu país, ujú. te fuiste a otro lugar, otro idioma, otra idiosincrasia, otro uso horario, otra manera de ver la vida, otra manera de disfrutar, otra manera de comer, todo diferente. Te adaptaste a tu manera, pero volviste a dejar el país. Y eso te llevó a conocer otro tipo de personas, y otro idioma, y otras comidas. Tu trabajo, tus derechos laborales. ¿Vos te pensás que eso no afecta a lo que te pasaba allá con lo que te pasa acá y con lo que te puede dar a pasar en un futuro? Seguro. Ahora, antes yo creo que también hemos generado esta capacidad, más que capacidad, no quiero llamarla capacidad porque no sé, pero esta sensación de poder manejar esto, porque creo que dejamos el nido, porque creo que rompimos un contexto, porque creo que salimos del área de nuestra sociedad familiar, ¿no? Y empezamos a aprender un montón de otras cosas. Tenemos muchas cosas que nos inculcaron, pero estoy seguro que si Marcos, aunque hubieras nacido de tu mismo padre y tu misma madre, pero te hayas criado en una casa en otro lado, serías totalmente diferente, aunque hayas nacido de los dos. Estoy totalmente de acuerdo porque yo sí me di cuenta de que habían cosas que yo hacía en Israel que para mí eran normal, pero por ejemplo tú las veías ofensivas. Un par de veces me agarraste como que, Marcos, cuidado, no te manejes de esa manera aquí porque aquí la gente piensa de otra manera. Me recuerdo una vez que yo me estaba quejando de que yo trabajaba ciertos días y que otras personas trabajaban otros ciertos días y yo decía, no, es que segurito me están agarrando a mí y me lo estoy tomando personal y esto es para hacia mí. Y después como que me di cuenta, eh, una cosa que a mí me pasaba mucho en Venezuela, una persona apasionada, una persona que tiene un tono de voz como el mío, lo ven como una persona que está gritando, una persona que está siendo agresiva, etcétera. Pero después en Israel también me di cuenta que era muy israelí eso. Entonces,
en Venezuela me criticaban esto, pero en Israel me sentía en mi casa, pero las cosas que hacía yo en Venezuela, que eran normales, como por ejemplo, no sé, ser un niño consentido, en Israel de repente decían como que este niño está fuera de lugar, como que este niño está pensando en las nubes, ¿no? Como que es demasiado normal que tú trabajes, no sé, vamos a poner el ejemplo, de domingo, que trabajes 6 días a la semana en Israel, ¿verdad? Y yo pensé que cuando yo estaba trabajando en el kibutz, los 6 días a la semana o los 5 días a la semana, que era como un ataque personal. Y era como que, ok, y ahí fue cuando me di cuenta. Y también me di cuenta en Israel muchísimas cosas, como por ejemplo, el primer trabajo que tuve, que para mí en ese entonces fue de migrante, pero después me di cuenta de que no lo era, fue el pelador de papas en un restaurante. Que para mí eso fue, Me acuerdo. mierda, ¿qué coño estoy haciendo aquí, brother? ¿Qué es esto? Esto no tiene nada que ver con lo que yo me crié. Entonces puedo entender completamente de que si te sales de tu nido y conoces otras experiencias, otras culturas, inmediatamente vas a poder abrir esa visión y vas a poder ver para adentro y te vas a poder dar cuenta de que las cosas no funcionan como uno creería. Te hago una pregunta. ¿Te consideras una mejor versión hoy de lo que fuiste hace 10 años atrás? Pero esa pregunta es porque me mudé del país o por el simple hecho de que... Te pregunto. ¿Te Ujú. consideras una mejor versión de lo que hace 10 años atrás? Hoy. Claro, me considero una mejor persona desde enero para acá. Exacto, pero ¿por qué pensás que es eso? Porque tengo la capacidad de darme cuenta que cometo errores y tengo la capacidad de entender de que eso es lo que me ayuda a mí crecer. Con tu estilo de vida que has tenido, donde creciste, con tu familia, con que has tenido un montón de cosas, ¿considerás que estando en Venezuela serías la persona capaz de hablar hoy, tener un podcast y hablar de todas estas cosas? No, no creería. Creo que la vida hubiese tenido como que... Creo que hubiese sido muy superficial. La vida se me hubiese quedado en Venezuela. Creo que quizás... Bueno, no lo sé porque yo también tengo... Yo también me doy cierto mérito de que yo siempre he tenido esa mentalidad de querer ser mejor. Sí. Quizás el proceso hubiese sido más lento, quizás hubiese hecho cosas que no me hubiesen como que sacado de mi zona de confort para poder acelerar el proceso y volverme la persona que soy hoy en día. Eh, pero sí, creería que de haberme quedado en Venezuela, que no lo sé, siento que pase lo que pase, hubiese conseguido la manera de volverme mi mejor persona. Pero soy muy agradecido de haberme ido y haber tenido la capacidad de pasar por todas las cosas que he pasado, porque ahorita tengo esa visión, pues, o esa conciencia, vamos a decirlo así. Conciencia. ¿Y cuáles te enseñaron más? ¿Las cosas que vos te dolían Ujú. o las cosas que no te dolían? ¿Cuáles duraban más en tu cuerpo? ¿Cuáles eran las que analizabas? ¿Cuáles eran las que te sentabas y decías, ay, la puta madre? Ok. Lo de la puta madre o darme cuenta de que he cometido errores, eso ha empezado hace como 3 o 4 años. Ok, Por muchos años de mi vida yo cometía errores sin darme cuenta que yo cometía errores y yo sin darme cuenta eh, o usaba la comida o usaba las sustancias o mi humor hacia otras personas o trataba a otras personas de una mala manera. Y no era porque yo no estaba asumiendo la responsabilidad, yo era completamente responsable de todos esos actos. Yo lo que no sabía era que por el no procesar mi miedo, el no entender que yo me estaba equivocando, el no saber que yo estaba haciendo todas estas cosas, porque era una persona no consciente, yo no sabía que todo ese sentimiento de mierda o de basura por dentro era lo que me llevaba a actuar de todas estas maneras. El abuso de sustancias, usar la comida, tratar a las demás personas, porque yo decía que el mundo era lo que estaba equivocado en vez de yo estar equivocado. Y yo creo que ahí empieza todo. Y lo importante es cómo saber qué estás haciendo y poder ser consciente para poder no para poder internalizar que estos actos que tú estás haciendo que son negativos para ti, que tú no quieres hacer, en verdad vienen de ti. claro. Sería el espejo. La reacción del espejo. Generalmente es como que ves lo que no te gusta de los demás, juzgando a los demás, pero en verdad son cosas tuyas, que las podés reconocer, porque pasan adentro tuyo. Sí. Pero si yo te doy mi ejemplo, si yo me hubiera quedado en Mendoza, yo sería un pelotudo, estoy seguro. Porque yo aprendí a partir del dolor. Yo aprendí a partir de las pérdidas. Aprendí también. Tuve un trabajo en un frigorífico
Que me sentía... Muchas veces llegué a la puerta del trabajo, yo entraba a 6 de la mañana, llegaba a la puerta del trabajo 5:30, me largaba a llorar y me iba, porque decía, me están abusando. Pero no cambiaba nada. Seguí trabajando en ese lugar por 4 años y medio. Mejoraron cosas después porque yo también traté de mejorar, hice un trato conmigo mismo. Me traté de preocupar en mi salud y traté de no tomarme las cosas personales. Que ahí va el tema. Todas las cosas, personas como vos y yo que somos muy sentimentales para bien y para mal, nos tomamos las cosas personales. Entonces todo nos duele. Si yo algo que estoy aprendiendo día a día, porque creo que depende de la persona que venga, y depende del contexto y depende de la confianza que puedas tener con esa persona, es cómo te dejas de tomar eso personal y entendés que la persona es así. Ejemplo, mi papá es una persona que nunca va a aceptar que se equivoca. ¿Ok? Yo soy una persona que entiendo que él es así. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a discutir con él todo el tiempo? ¿Voy a pelear con él todo el tiempo sabiendo que se equivoca? Tengo dos chances. Alejarme porque yo no vivo con él. O aceptar que él es así por mi salud. Porque me cuesta. Porque me duele que él no pueda ver esas cosas cuando es tu papá o cuando es tu mamá. Pero lo aceptás. ¿Por qué? Porque ya te dolió. Ya te dolió que él no vea las cosas. Ya te dolió que él te marque esas cosas. Lo aceptás. Entendés que él es así. Que él no va a cambiar. Que es una persona grande. Y seguís con tu vida. Porque si no, ese miedo que tenés de cómo va a reaccionar. Por ejemplo, yo con mis hermanas muchas veces no me juntaba porque me daba un dolor en la panza. Y yo escucho mucho a mi cuerpo más que a mi cabeza en muchas cosas porque es el que más me habla. Mi cabeza me marea, mi cuerpo me dice verdades. ¿Ok? Con mis hermanas me daba ansiedad y no quería verlas. O con algún conflicto que tenía. Pero dije, pará, ¿cómo puede ser? Son personas con las que he vivido, son personas con las que he tenido trato toda mi vida. ¿Por qué me da esa ansiedad? Entonces, como ellas aprendieron a aceptarme que yo piense diferente, yo las acepto a ellas, o a mi papá, o a mis amigos, que ellos sean diferentes. Ahora, ¿cuánto tacto vas a tener? ¿Cuánto contacto vas a tener con ellos? ¿Qué tanto van a formar parte de tu vida hoy en día? Eso ya depende de vos, porque somos personas grandes, donde hemos vivido con familia y donde hemos vivido sin familia, donde hemos sido parte del clan y donde ahora elegimos nosotros hacer nuestro clan. Yo elijo con mi novia hoy que ella es mi clan. ¿Somos dos? Somos dos. El día de mañana seremos más, posiblemente. No estoy en ese momento, pero sé que la elijo a ella. Ujú. Entonces, todas estas personas que las amo y las quiero, que no se equivoque, que no se confunda, son parte de mi círculo, pero ya no forman parte de mi círculo primordial. Forman parte de mi círculo del segundo anillo. Y amigos como vos, quizás están entre el primero y el segundo. ¿Sí? Andrés, están entre el primero y el segundo y hasta formaron parte del primero. Es Ujú. más, te podría decir que podríamos tener dos anillos principales. ¿Por qué? Porque para mí mis amistades son de suma importancia. Son donde me acobijé muchas veces. Muchas veces yo iba con mi dolor hacia vos. Ujú. Muchas veces me reposé sobre vos. Porque me sentía cómodo y me dabas esa confianza. Porque sabía que me ibas a proteger. Diciéndome lo malo y diciéndome lo bueno. Ujú. Que me doliera o que no me doliera, pero sabía que me ibas a decir algo. Sabía que ibas a tener a lo mejor no la palabra justa, pero la palabra que me hiciera pensar. Entonces, eso es lo importante para mí. Cuando recibimos el dolor de algo, es aprender a ponerlo en el anillo. ¿En qué anillo cercano a vos está? Vos estás en el medio. ¿Quiénes forman parte de ese anillo? ¿Quiénes forman parte del segundo, del tercero? ¿Quiénes pasaron del quinto al tercero? Porque la vida no es cíclica. Porque el camino hoy es así y mañana es asá. Ujú. Y porque lo que hoy no te influyó a vos, mañana puede ser que sí.
Y las cosas cambian. Mira hace 5 años atrás dónde estabas. Mira dónde estás ahora. Mira hace 10 años atrás dónde estabas. Nosotros rompimos algo. Lo rompimos al irnos de nuestro nido, al irnos de nuestra casa. Al vivir la incomodidad de lo que es saber que tenés que trabajar sí o sí para poder comer y para poder pagar un alquiler. Para vivir. No estoy hablando de comprarte una PlayStation, una Sony 5. Estoy hablando de poder darle energía a tu cuerpo. De pensar. Sí. Bueno, no sé, yo siento que el hecho de habernos ido a migrar fue una parte importante de nuestro despertar. Yo sí creo fielmente que donde yo hubiese estado, yo hubiese despertado en algún momento, de alguna manera u otra, porque, no te voy a mentir, yo en Israel fue mi inicio, pero yo siento que yo en Israel yo todavía era una persona que yo no sabía que se equivocaba. Muchas veces en mi vida tuve muchos encontronazos, muchos golpes, muchas discusiones y yo veía como que lo de afuera está en contra mío y yo soy el que tiene como que la verdad absoluta. Pero creo que el volver a emigrar hasta a Miami y darme cuenta de otra realidad más fue como que ese momento de realización en el cual te das cuenta de que las cosas no son como tú crees y yo siento que lo que más me ha enseñado a mí ha sido el dolor. O sea, yo creo que a mí lo que me ha hecho despertar es el dolor. O sea, es los movimientos de los momentos de arrepentimiento, los momentos en cuando ves para atrás y ni siquiera te puedes creer que tú eras esa persona y que actuabas de esa manera, la manera en cuando le hiciste daño a personas que quieres y respetas y que siempre pensaste que tú eras muy cercano a ellos, por ejemplo, buenas amistades. Yo creo que esos fueron los momentos que yo dije, ok, aquí hay algo que cambiar. O sea, yo no me recuerdo que algún momento tan bueno me haya generado un impacto tan grande como el dolor, el miedo, el pánico. Yo creo que esas emociones están ahí como para hacernos reaccionar y de paso, en esta sociedad, sobrevivir. Como lo que te decía antes, hace 2500 años esas emociones son tan fuertes que son las que te hacían no repetir los errores que en algún momento te podían perjudicar la vida tuya o la de tu tribu o la de tu clan. Y ahorita siento que como que le corremos a estas emociones negativas, como que no las podemos sentir o no, eso está mal, o ve a un psicólogo, que yo no estoy nada en contra de los psicólogos, pero ahorita una persona tiene un momento de tristeza por una semana, no, tú tienes que ir a un psicólogo, no, tienes que tomar tal pastilla, no, esto no puede estar, es como que brother, el dolor va a ser parte de la vida, va a ser parte del proceso y no deberíamos correrle, deberíamos como que estar... Sí. Deberíamos aprender a estar con ellos. O con él. Es que de eso te decía abrazarlo, pero yo creo que también hoy decís que aprendiste acá a aceptar el dolor y a todo eso, pero hoy lo decimos con el diario del lunes, hoy lo decimos con lo que nosotros ya vivimos. Quizás lo hubieras conseguido en Venezuela, quizás hasta nunca lo hubieras conseguido. Es que eso es uno de los miedos, que yo siento que tú y yo tenemos como que esa correlación con nuestros padres creo que uno de nuestros mayores miedos es no estar en la capacidad de que sepas el daño que estás haciendo alrededor, que sepas que estás equivocado, porque siento que tú y yo tenemos padres que se parecen en ese aspecto, en los cuales no importa lo que tú hagas, no importa lo que tú digas, no importa los logros que hagas, es como que la verdad de ellos es más absoluta que la de nosotros. O sea, yo he tenido conversaciones con mi papá como, por ejemplo, la manera en cómo yo quiero vivir mi vida y él piensa que yo estoy equivocado. Como, por ejemplo, que esto me parece demasiado superficial en la vida, viejo, y disculpa que te lance el muerto, pero te lo voy a lanzar. Amén. Es que, brother, mi papá toda su vida vivió por la fiesta y las mujeres. Y que esa era su vida, esa era la manera en cómo vivir su vida. Y yo cuando le digo a él, viejo, brother, no puedo rumbear porque tengo que ahorrar, no puedo rumbear porque en verdad no me quiero gastar la plata en eso, prefiero gastarme la plata en un gimnasio o una membresía para jugar beach tenis. Me dice, tú estás loco, brother, la vida no es así. La vida es para ir a rumbear y joder y disfrutar y estar con mujeres. Y que, brother, ¿qué estás hablando? La vida no es solo eso, la vida es muchísimo más que eso. Al revés, si me dices, oye, que deberías enfocarte en buscar la futura esposa la futura madre de tus hijos, el amor de tu vida, bueno, lo puedo entender, pero era tan superficial lo que ellos vivieron en esa época. Era tan superficial las cosas que le importaban que yo...
Eso es una... Y yo te puedo decir que hasta el día de hoy yo peleo con mi papá cuando yo le digo, no, viejo, no he podido rumbear en los últimos 2 meses. O no me gusta ir a rumbear, papá, porque me gusta, prefiero ir a tomarme un café con alguien con que estoy saliendo y estar tranquilo. Y me dice, no, tú estás loco. Exacto. Y es un tema sumamente vago y superficial. Imagínate cuando caigamos en temas profundos y de... Es que ya no los puedes hablar. ¿Sabes por qué no los puedes hablar? Porque ellos ya están hechos de una manera y nosotros nos estamos moldeando. Ellos ya están moldeados. Pero ya va, dame un segundo. Nosotros nos hemos moldeado porque tuvimos la capacidad de despertar. Yo genuinamente creo, brother, que nuestros padres no han despertado. Nuestros padres, como tú dices, viven en un mundo de haditas. Siguen siendo unos niños. Yo hablo a veces con mi papá y digo, ok, ya va. Tú eres un niño, pues. Y no es por echarle mala, porque yo también yo soy niño en muchísimas cosas, brother. Yo a veces me duele que me pasen ciertas cosas o, coño, yo sé que yo tengo la mayor responsabilidad en base a este efecto y no he hecho lo necesario para tomar la responsabilidad completa, ¿me explico? Entonces, Sí. entiendo lo difícil que es parar de ser niño, pero el ser niño absoluto a los 60 años, a los 65 años, a los 50 años, a mí me parece, brother, me parece irónico, te lo juro. Pero yo creo que si le preguntas a alguno de sus amigos, no lo van a ver así. ¿Por qué? Porque yo creo que nacimos en épocas diferentes. Primero, cuando hablaste de lo del psicólogo y todo eso, yo creo que el psicólogo es sumamente importante cuando vos estás abierto a querer aprender y a querer explayarte y a querer poner tus cosas arriba de la mesa sin miedo a nada, ¿no? Sin miedo a que te juzguen, sin miedo a... Yo he hablado con mi psicólogo cosas que en mi vida hablé. He llorado con mi psicólogo cuando no lloraba enfrente de nadie y aprendí a llorar con él. Entonces, Para agregar, yo también tuve un psicólogo hace muchos años y la primera vez que lloré cuando entendí algo sobre mí fue sobre él. Era solo para decirte que entiendo tu perspectiva. perfecto. Y yo creo que el psicólogo es sumamente importante porque él no te va a enseñar cómo vivir la vida, pero él te va a dar herramientas para que vos puedas aplicar de una persona que sabe más que vos. Si vos vas a un arquitecto, vos no le vas a explicar al arquitecto cómo carajo hacer un balcón cuando no sabes qué carajo poner en el balcón. Entonces, si bien es algo que no se ve, la sabiduría no se ve. La sabiduría la pones en práctica con acciones. Y hablo de sabiduría porque creo que un psicólogo es sabio. Creo que un psicólogo, a partir de vivencia y de escuchar otras personas, diferentes edades, diferentes países, aprende. Aprende y él también genera sus propias herramientas. Hay bases de filósofos, hay bases de psicólogos. Yo estoy, bueno, leyendo el libro, lo he vuelto a leer, El hombre en busca del sentido, Viktor Frankl, Ujú. sobreviviente del Holocausto, buenísimo, buenísimo. Pero en cuestión a lo que hablabas de, de nuestros padres, hay que aprender a aceptar que cuando vos creces y creces bajo otro contexto, porque vos no creciste en Venezuela. ¿Entendés el sentido de lo que voy? Ujú. Vos estas cosas las empezaste a sentir en Miami o Ujú. las empezaste a sentir en Israel, lejos de tu papá. Hay muchas cosas que no te van a conectar con él, aunque vos tengas una relación con él. ¿Por qué? Porque vos ves las cosas de manera diferentes. Porque vos tuviste exceso y elegiste no seguir teniéndolos. Porque vos querés tener una vida donde tus hábitos sean más saludables. Como te conozco. ¿Entendés? Ir al gimnasio, hacer tu entrenamiento, darte tu momento de lectura, ir a tomar un café. A mí no me metés en una fiesta, pero ni en pedo. No me rompa los huevos, amigo. A mí dame un café y una buena charla. Dame algo que me enseñe. Dame algo que me haga pensar. Dame un momento lindo. Hablemos de lo que quieras, pero hablemos. Porque yo creo que al final el hablar es la teoría y el vivir es la práctica. ¿Cuántas personas piensan algo y no lo hablan y se siguen equivocando? ¿Cuántas veces nos dijeron, habla, expresate? Yo telepatía no tengo. Ok, pero ¿qué pasa cuando te creas en una casa que todo lo que tú dices no es verdad y nada más es solo la verdad de la otra persona, ¿entiendes? Que a mí me pasó en algún momento eso, yo copié eso, que te lo dije, yo aprendí a que cuando alguien a mí me decía,
algo que iba en contra de lo que yo creía, yo inmediatamente lo cancelaba. Pero fue porque yo me crié en una casa así. Sí. Que no estoy echando la culpa. Cada quien es como es. Pero cuando tú te expresas o quieres hablar o quieres decir lo que tienes en tu cabeza e inmediatamente es cancelado o negado, llega al punto de que no te interesa comunicarlo, no te interesa expresarlo. Te entiendo. Pero, ¿hace cuánto no vivís más en esa casa? Hace, creo que 15 años. Pero lo que digo, me tomó, creo que 15 años poder entender de que uno tiene que darle eso a la otra persona. Uno tiene que estar en una conversación, no un monólogo. O en dos monólogos. Obvio. Pero, parte de madurar es entender eso. Parte de madurar es entender que vos no sos tu papá. Claro. Que vos no sos tu mamá. Que vos no vas a tener los mismos problemas que ellos. Porque si no así... A ver. Si no, así yo no quisiera tener hijos. Y yo sí quiero. En un futuro. No lo sé. No tengo idea. Creo que es algo natural. No es algo que me impongo. Creo que es algo que se va a dar con la persona con la que estoy. Sea A, B o C. Es una cuestión de sentirte cómodo. Una cuestión de sentirte preparado. Y una cuestión de decir... No creo que haya el momento perfecto. Pero creo que hay circunstancias que nos llevan a eso. A pensarlo. A sentirlo. A programarlo. A visualizarlo. Pero... La verdad es que sí, nací en una casa donde a mi papá me dice loro muchas veces, porque no me quedo callado, porque siempre cuestiono. Yo creo que el cuestionar me ha ayudado a entender muchas cosas. Porque si yo aceptara que yo me equivoco, así por así, entonces no tendría autoestima. Ahora, si yo acepto que bajo su manera de ver yo estoy equivocado, puedo entenderlo a él de cómo ve las cosas. Puedo mejorar una relación. Puedo empezar a entender un contexto diferente de cómo sus ojos ven la vida. ¿Por qué? Porque vos ves la vida de una manera, ¿ok? Pero yo la veo diferente. Y cuando no aceptamos al otro, y no aceptamos la visión que tiene o la palabra que tiene, no estamos aceptando que hay cosas diferentes a nosotros y nos estamos encerrando en una caja. ¿Por qué? Vos no sos la misma persona hace 10 años como te dije, pero esto lo has aprendido a partir de tus experiencias, de tu vida y el dolor y de aceptar que alguien vea diferente las cosas y de pedir perdón y de perdonarte a vos mismo. Porque si vos no te perdonás a vos mismo, no sabés lo que es pedir perdón a otros, porque no entendés qué es ese sentimiento. Cuando alguien se equivocaba y te decía perdón, no decías, te lo dije. No te sentías como, cuando eras pibe, no te sentías como diciendo, ¿por qué me hiciste pasar esto? ¿Por qué me hiciste pasar esta situación? Pero es un proceso normal. O sea, yo me acuerdo que mi papá me gritaba, no, bueno, vamos al caso, no era una persona que me pedía mucho perdón, pero me gritaba y de repente a los 3 días él tenía su manera de pedir perdón. Y su manera era haciendo algo, no diciendo perdón. Y yo decía, puta madre, boludo, pero ¿por qué hiciste todo este proceso? ¿Por qué me llevaste a este tipo de perdón? ¿No? Y te sentías como diciendo, tengo razón, ¿entendés? Como darte la razón. Aceptar un perdón cuando eras más pibe era como decir, tengo razón, yo tenía razón. Y no hay una razón, no hay una verdad. Para mí hay muchas. Y lo hablamos recién depende de dónde te criás, depende cómo entendés el contexto. Para mí, como te lo dije, no hay personas buenas o malas, hay personas neutras. Depende de dónde te criás, depende de qué valores tenés. Depende cómo te transmiten amor o te transmiten el dolor. ¿Me seguís a dónde voy? ¿Entendés el punto al que trato de expresarme? Bueno, no sé. Yo la experiencia que tuve en mis casas era... Creo que nunca tuve la capacidad emocional para yo poder tratar de poder entenderlos a ellos. Creo que ningún niño va a tener la capacidad de entender a sus padres antes de que sus padres los entiendan a ellos. El tema es que siento que cuando lidias con padres que emocionalmente no crecieron y no evolucionaron, son niños contra niños. O sea, estás lidiando con niños que creen que tienen el control y tienen la capacidad de enseñarte lo que te tienen que enseñar, pero no tienen la capacidad de poder en verdad ser ese espacio seguro, ese espacio donde el niño se pueda,
¿cómo se dice? Desarrollar emocionalmente. Yo después de viejo, bueno, después de viejo no, después de adulto, he tratado y he querido poder entenderlos, pero yo siento que hasta cierto punto. O sea, yo creo que tú puedes intentar, puedes tratar de hacer que esa persona te explique su manera de pensar, pero yo sí siento que hay personas que cuando se creen lo que se dicen, es decir, yo no voy a cambiar, yo ya soy de esta manera, yo sé todo, yo sé la verdad, esto es así, esto es asado, es muy difícil tratar de entenderlos porque no vas a llegar a ningún lado. Así los entiendas, las conversaciones no, para mí no van a ser fructíferas. Así los entiendas, tú vas a poner ciertos límites y ciertas distancias con esas personas porque sabes que no te sientes bien cuando estás en ese entorno. Y la persona no tiene la culpa, la persona es lo que es. Como tú dices, tienes que aceptarlos por lo que es, pero eso no significa que yo voy a tratar de entenderlos toda mi vida. Es como que yo ya entendí lo que eres tú, yo no voy a tratar de darte mi punto de vista, pero tampoco te voy a tratar de meter el mío. Como que es como que no sé si es tirar la toalla, es aceptar la situación por lo que es, pero no vas a estar cerca de mi entorno. ¿Sabes? Pues vamos a compartir, vamos a tener una relación, pero yo no voy a permitir que mi estado anímico, energético, como te gusta a ti que te crees en las energías, que yo también creo en las energías, es que lastimosamente yo no tengo la capacidad de bloquear cómo me siento cuando estoy cerca de estas personas. Y eso no significa que sea directamente con mi papá o con mi mamá. Puede ser con cualquier persona. Yo todavía no tengo la capacidad de que una persona que a mí me resta o no me hace sentirme cómodo, yo no tengo la capacidad de persona a persona bloquear ese sentimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me distancio y interactúo con ellos en lugares neutrales. Como por ejemplo, gente que a mí ya no me suma o que no me siento cómodos con ellos, para mi casa no entran. Y yo no voy para sus casas tampoco. Ok. ¿Te quieres encontrar un café? Buenísimo. ¿Quieres que nos veamos en un restaurante? Chéverísimo. Como cuando vas a conocer a dos perros que no se conocen en un área literal neutral. Eso es lo que yo hago. Porque yo sé que en cualquier momento yo me voy. Y mi lugar o los lugares donde yo frecuento que considero que son parte de mi energía no son afectados por esta persona. Y está bien que elijas eso. Es como elegir las amistades. Claro, en cierto punto, sin ¿no? duda. Pero cuando pensás en estas personas y sentís que tenés que ir a este lugar neutro, ¿cómo te sentís? ¿Te sentís que algo te molesta? ¿Que estás yendo más por compromiso y mandato que porque es lo que querés hacer? Está bien que alejes a las personas si no te hacen bien. Pero cuando las alejas, yo creo que cuando no aprendes a perdonar y a perdonarte a vos en ese sentido de lo que vos sentís, porque al final se trata de aceptar, ¿no? Aceptar que la otra persona no va a cambiar. Y no importa lo que trates de explicárselo, ni que le des este ejemplo de los perros, no lo van a entender. Entonces yo creo que el tiempo y la distancia hacen su trabajo. Yo creo que el extrañar a otra persona hace su trabajo. Yo creo que, en mi caso, yo me he distanciado de personas y no las extraño. Entonces entiendo que es mi decisión y que la decisión estuvo bien. Ahora, si las extraño, vuelvo a generar esa incomodidad a veces, que al principio es, che, te quiero ver, che, quiero que tomemos algo, che, ¿cómo andás? Pero al hacer esto muchas veces, yo lo he hecho muchas veces esto, de alejarme o que ella o él se aleje y volver a juntarte y volver a estar, te va dando el termómetro de verdaderamente en qué círculo está. ¿Entendés a lo que voy? Ejemplo. Yo con mi padre, ¿sí? Muchas veces me distancié, muchas veces le dije no me hables más. Y después él volvía y yo decía, pero es mi papá, ¿cómo no voy a hablar con él? Hasta que entendí y acepté que él es así y que él no va a entender lo que yo viví, porque su mamá no falleció de cáncer, porque él no vivió una guerra, porque él no estuvo en el ejército, porque él no vivió nada de lo que yo viví en 33 años, porque sus padres no se separaron,
porque siempre vivió en una casa donde tenía una hermana y 2 papás y le dieron todo. No digo que mi padre no me haya dado, ni tampoco lo juzgo. Me dio lo que pudo y como pudo. Pero la vida sigue. Y no porque hiciste algo. Por ejemplo, él me echaba mucho en cara a decirme, perdón por esto, si no fuera por vos yo estaría viviendo en Europa. Como diciéndome, si no fuera por vos yo tendría una mejor calidad de vida. Y hoy a mis 33 años, ¿cómo lo tomo esto? ¿Una mierda? Y sí, pero yo no se lo diría a mis hijos. Pero entiendo de dónde viene. Entiendo de mi forma rebuscada de pensar que viene de una situación donde yo a él le quité algo. Le otorgué muchas cosas, pero le quité algo. Y te lo dicen todo el mundo. Cuando tenés hijos, recibí un montón de cosas por un lado, no lo tengo. Recibí un montón de cosas por un lado, perdés un montón de otras cosas. Pero el alejarme de él, muchas veces, me hacía ver si lo extrañaba o no lo extrañaba. Ujú. El alejarte es bueno para pensar. Es como sentarte en el banco de suplentes. No jugás el partido, pero podés ver cómo el otro equipo se mueve. Y si querés jugar, entras a jugar, ves cómo es. Y si no te gusta, hoy, a mis 33 años, puedo elegir si quiero jugarlo o no jugarlo. Porque soy adulto, porque me mantengo solo y porque no tengo esa atadura afectiva. Es mi papá, es mi papá. Pero tengo una manera de pensar muy simple. No importa quién seas en mi familia, si sos una mierda de persona, no te voy a apoyar. Si sos, no sé, por decirte así, mi primo y mataste a alguien, no me busques. Porque no puedo apoyarte. Es imposible. Primero somos personas. Después cada uno tiene el título que quiere. ¿Mi papá me trajo al mundo con mi mamá? Sí. Pero son personas. Esto no es como la mafia italiana. ¿Entendés? Esto no es como, es mi mamá. Y yo por mi mamá tengo que estar. No, los huevos, amigo. Vamos a hablar conciso. Los huevos, vos sos persona. Si vos tu moral es una mierda, no me comprometas. No me hagas entrar ahí. No me pongas contra la espalda y la pared. No juegas con mis efectos. Ujú. Y eso lo aprendí. Ujú. No porque lo hayan hecho ellos a ese nivel. No estoy dando un ejemplo para que se pueda entender. Pero no, somos personas. Si vos tenés un hijo el día de mañana, se mandó una cagada enorme, sabés lo que tenés que hacer. Aunque te duela, lo sabés. ¿Por qué? Porque eso puede comprometer a otras personas que también tienen hijos o padres. Y vos no sos más importante que los otros. A eso voy con el tema también de poder aprender en la sociedad, de cómo manejar, aunque esto sea un dolor, cómo manejarlo de la manera correcta. Por eso hay que aprender a recibir, por eso hay que aprender a convivir, por eso hay que, en cierto punto, abrazarlo, para saber cómo actuar, porque nuestros padres no saben eso, por eso son como son, por eso tu viejo se va de rumba, como decís vos, por eso tu viejo no entiende cómo vos no apagás tus problemas de esa manera, pero Marcos prefiere leer un libro para entenderlo, o Marcos prefiere hablar conmigo para entenderlo, o Marcos prefiere ver el mar y pensar. Esa es la diferencia. Nosotros no somos iguales a nuestros padres y tenemos todas las posibilidades y habilidades para poder cambiarlo. Lo bueno y lo malo. No Ujú. significa que no nos equivoquemos. Me parece muy bien, me gustó como alineaste todo porque venía pensando en qué cosas haces tú para que el dolor no te frene. Yo puedo empezar, ¿sabes? Yo tengo muy claro lo que yo hago para cuando yo empiezo a sentir dolor, qué es lo que me ayuda y también hago cosas que no me ayudan, pero me evitan el dolor. ¿Quieres Ok. empezar tú o quieres que empiece yo? No, empieza vos. Ok. Eh, por ejemplo, ¿cuál es mi dolor más reciente? Que ya lo he hablado en los últimos 3 episodios. Tengo un dolor de que hay una gran posibilidad de que yo me tengo que ir de este país. Es decir, voy a perder mi rutina, voy a perder donde hago el deporte que me gusta hacer. Voy a tener la posibilidad o va a haber una posibilidad de que este tipo de cosas se pierdan. No voy a estar cerca de mis amigos que he creado aquí, no voy a estar cerca de mi familia que voy a estar aquí. Entonces, ese dolor a mí me ha generado mucho por el simple hecho que me doy cuenta de que estoy tratando de buscar cómo apagarlo. A veces hago con la comida,
a veces hago con el consumo de entretenimiento, es decir, puede ser Netflix o puede ser videos de YouTube o pueden ser otras cosas, pero esas son las cosas malas que yo hago. Es decir, llego a mi casa un viernes, no hay cena de Shabbat con la familia, me siento solo, siento que la semana de trabajo me recordaron las mil y un cosas de que ya no voy a quizás estar ahí en esa empresa a final de mes. ¿Y qué hago? Busco refugio en la comida o busco refugio en un show de televisión. Esas son las cosas malas que yo hago para evitar el dolor. Pero las cosas buenas que hago para el dolor es, por ejemplo, cómo mejorar el podcast. Cómo mejorar algo que estoy haciendo que me gusta y que en verdad me llena. En el último episodio, ¿qué fue lo que hice? Dije, yo necesito buscar la manera de yo poder ser Marcos Ben-Zid dentro de cámaras. Porque los últimos 2 episodios, como te había mencionado antes, sentí que era muy robótico, que estaba siendo muy como que expositor y todo esto. Entonces, una cosa que me ayudó muchísimo el dolor fue que me dio ese impulso a que, yo tengo que buscar algo que mejorar, algo que crear. Otra cosa que también me ayuda muchísimo con el dolor es hacer algo que me gusta como actividad física, como el beach tenis. Entonces, en vez de en la tarde refugiarme en la comida o refugiarme, no, me voy a ir directo a ver televisión, ¿qué hago? Me voy a hacer ejercicio, compartir con gente que quiero. Y otra cosa que también hago muchísimo es tener conversaciones profundas. Puedo tenerlas o contigo o con mi buen amigo Andrés, que no es Andrés Martínez, es Andrés Vázquez. Saludo, Tines. Saludo al pana Tines también. Que tenemos conversaciones en las cuales en verdad decimos cómo nos sentimos, ¿sabes? Porque yo a veces también no quiero caer en conversaciones negativas con gente que quiero porque digo, ¿para qué estoy teniendo esta conversación? ¿Estoy teniendo esta conversación para drenar o para tener un apoyo? ¿O en verdad estoy teniendo esta conversación para ver cómo voy a solucionar? Y creo que a veces el miedo o el dolor nos hace querer sentirnos un poco víctimas. Pero, ¿por qué te juzgas en ese sentido? ¿Por qué no aceptas las 3 maneras por igual? Repite tu pregunta. ¿Por qué te juzgas en ese sentido de por qué hablas con esa persona? Uh-huh. ¿Por qué no aceptar las 3 maneras por igual? Yo creo que cada caso puede tener algo diferente. Sería buenísimo, pero esos ya son como que sistemas de que me he inculcado, ¿no? Cuando te dicen, yo fui una persona que yo no quiero que me resten, entonces yo tampoco quiero restar. Entonces yo creería que cuando estoy teniendo una conversación negativa de mis sentimientos o de lo que está pasando en mi vida, yo como que le estoy trayendo cierto estrés a otra persona y les estoy restando. Yo creo que depende también con quién estés hablando. Si hablas conmigo, no me restás. Porque sé quién sos. Y porque entiendo cómo vivís. Y entiendo cómo sentís. Claro. Entonces a mí no me restás. A mí lo que me das es información para poder ayudarte. A veces con silencio. A veces con decirte, hermano, no tengo idea qué decirte. Y a veces con 2 consejos. Por eso es lo importante de tener en consideración lo que hemos aprendido en nuestras casas. Qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo te estás haciendo daño por cosas que ni siquiera tienen que ser, no son marcos. Hay cosas, yo siento que yo tengo cosas en mi cerebro que no son mi persona y eso lo tenemos que desaprender. Sin duda alguna. Sí, porque son como hábitos adquiridos en cierto punto. Es lo que viste y tú copias exactamente tu entorno, creería yo. Yo creo que si ves que funciona o ves que alguien que tú quieres o admiras o amas está haciendo eso, tú vas a replicar el acto, creería yo. Es verdad, pero con respecto a eso, si hay cosas que yo me doy cuenta que a mí no me gustan, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos o de mi amigo, lo importante es darte cuenta en el momento, porque el cambio es que cuando esas cosas estén pasando, vos puedas localizarlas en el momento, puedas aceptarlas en el momento, porque eso es lo que va a generar el cambio poco a poco, porque vos querés progresar y parte del progreso es eso. Parte del progreso es aceptar esas situaciones. Me preguntaste recién, la pregunta que me hiciste fue ¿qué hago yo con los dolores o cómo fue? No, por ejemplo, yo tengo 2 maneras de lidiar con el dolor. Okay. O hago cosas negativas que afectan mi estado anímico y físico, o hago cosas positivas que también afectan mi estado físico y anímico de una manera positiva. ¿Qué son las cosas que haces tú para procesar el dolor? ¿O cómo permites que el dolor no te frene? Yo creo que todos tenemos en cierto punto un exceso. Puede ser exceso de entrenamiento,
puede ser exceso de drogas, puede ser exceso de alcohol, exceso de perderte en una pantalla y no querer pensar en absolutamente nada. Yo creo que cada uno maneja eso y depende de cada persona. Yo hace 1 mes y medio dejé de fumar marihuana, me siento súper bien. Sé que es algo que quiero hacer en un futuro, pero de otra manera. No quiero que eso me controle a mí, lo quiero elegir yo y controlarlo yo a eso. ¿Por qué? Porque he aprendido a poner otras cosas en mi vida. Primero que eso, cuando antes eso era la respuesta ante todo. Me levantaba a ir a fumar, iba a trabajar, ir a fumar, era hacer esto y hacer aquello, fumado. Y hoy no le encuentro esa gracia, hoy no le encuentro ese cariño. Entonces, cuando a mí me pasa algo que me duele o que me descoloca, porque generalmente, ¿qué es lo que te duele? Lo que te toma por sorpresa, que viene pasando algo diferente a lo que te pasa, ¿no? Que, por ejemplo, ¿entendés a lo que voy? Que vos estás trabajando y de repente viene una crítica. O vos estás con tu papá y de repente te grita. Obvio que te duele, porque no te gusta que hagan esas cosas, ¿no? Pero yo dejo que cuando pasan, tengamos diferentes tipos de dolores, yo dejo que entre el cuerpo. Muchas veces no tomo una decisión por días. ¿Me molesta? Sí. Pero para mí, lo voy a hablar con mi psicólogo la semana que viene, pero para mí tenemos un subconsciente que siempre está trabajando y que siempre crea cosas y que los miedos vienen de ahí. Y las cosas que nos pasan, que nos dejan quietos en el lugar, vienen todas creaciones nuestras de cosas que hemos vivido. Pero está en vos o en mí hacerlas diferentes. Por eso digo que en el momento que está pasando algo, el momento importante es durante el momento darte cuenta. ¿Ok? Yo, hoy ante el dolor, no tengo algo específico que hago, pero sí escribo. Sí escribo porque lo que hago es que ese subconsciente no maree mi cabeza. Entonces yo leyendo lo que escribo, sin orden, empiezo a escribir. Y después leo. Digo, ¿por qué carajo estoy pensando esto? ¿Y de dónde viene esto? ¿Por esto que me dijo él? ¿Por esto que hizo él? No tiene sentido. Entonces empezás a poner en contexto el verdadero contexto de lo que en verdad te afecta a vos. Porque a lo mejor vos tuviste un día de mierda en tu trabajo y tu mamá te llamó gritándote y tu hermana le pasó, no sé, y tuviste que ir a ayudarla con algo. Y vos decís, flaco, me cagaste todo el día que tenía. Cuando somos personas que vivimos solo y ordenamos nuestro día de esa manera, con un hábito. Entonces, yo creo que el dolor también muchas veces lo generamos nosotros por darle más importancia de lo que a veces es necesario. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden cambiar. Porque hay cosas que no van a cambiar. Y hay que aceptarlas. Y parte de eso es aceptar el dolor. Y quedarte un tiempo sentado. Y en mi caso, que mi cuerpo digiera la situación. No le dejo a mi mente digerir la situación. Porque cuando la digiero, cuando dejo que mi mente digiera la situación sin escribir, sin poner las cosas en contexto, sin hablar con mi psicólogo, sin hacer las tareas que él me da, Horacio, ¿qué me pasa? Me mareo. Y es una catarata de cagadas tras cagadas de decisiones que tomo. Entonces, paremos la pelota, escribamos, hagámoslo real, que salga de la cabeza, pongámoslo en lo real, en la vida, en el momento que estás. Y te puedo asegurar que las cosas que escribiste hoy, en 2 días, las vas a leer y las vas a ver de manera diferente. Por eso es que a mí el dolor, a todos nos afecta el dolor, cuando nos toma por sorpresa, ¿no? Pero hay que aceptarlo. Es parte de la vida, es como la felicidad, es como la adrenalina. Hay gente que vive con adrenalina y cuando se la cortan, no saben cómo vivir. Deportistas. ¿Y eso qué lleva? A depresiones. No aceptar el dolor. No aceptar lo que nos rodea. Nos enferma. Solos nos enfermamos. Sin culpa de nadie. Porque vos, Marcos, puedes cambiar tu vida. Hoy tenés una situación. ¿Verdaderamente puedes hacer algo más de lo que hiciste? Sinceramente. Quizás sí.
Quizás, pero no lo hiciste. Y eso es también aceptar el dolor de que te equivocaste. Y de que no fuiste perfecto y que no lo hiciste como necesitabas hacerlo. Ujú. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a sentar en el sillón a comer y a ver Netflix? ¿O vas a decir, bueno, macho, limpiarse el polvo, a plantearse lo que viene, a encararlo con los mejores ojos y con la mejor cabeza? Porque si no estás bien vos, nunca vas a ver la piedra brillar, amigo. Ujú. Y de eso se trata. Tratar de verla brillar siempre. Las frases hechas no están hechas al pedo. ¿Ok? Que el árbol no te tape el bosque. Que el árbol no te tape el bosque, ¿qué significa? Que un problema no te tape la realidad. ¿Por qué? Porque el problema te afectó. Te dolió. Te hizo replantearte un montón de cosas. Pero no fue lo único que te pasó en el día. No fue lo único que te pasó en el día. Esa es la importancia que le damos a las situaciones. Ujú. Por eso es importante escribir y muchas veces no tomar decisiones durante un periodo. ¿Sí? Escuché a un actor decir que me encantó, que una de las mejores, una de las inteligencias que él fue desarrollando fue el no hacer nada. El ser espectador, el mirarse del costado de arriba y ver cómo caminás y ver cómo hablas. Trata de desprenderte de vos, de ir a otro plano. No digo ahora que soy el Dalai Lama ni nada de esas boludeces, ok, con todo respeto. Trata de desprenderte. Mirate, observate, juzgate, en el buen sentido para mejorar. A eso voy. No hay que juzgarse para fracasar. Todos vamos a fracasar en algún momento o equivocarnos. Ujú. Lo importante es no entrar en pánico, ese pánico que te deja quieto, pero sí tener ese miedito adentro. De decir, me tengo que mover. Hay algo que me está incomodando. Hay que cambiarlo. A eso voy. Aceptar las cosas, bien o mal. Bueno, buenísimo. Yo creo que mejor final que ese no hay. No sé si te gustaría recomendar algo de terminar. Nosotros en algún momento esto lo hacíamos en el podcast, que hacíamos alguna recomendación de... Puede ser lo que te guste. Yo una recomendación que siempre doy es que cuando estés manejando en la mañana, bajes los vidrios para que el sol te pegue en los ojos, ya que eso trae muchos beneficios, etcétera. El de hoy sería, para mí, es trata de que las emociones negativas como el miedo o el fracaso, la incertidumbre, lo que quieras llamar, bueno, el fracaso no es una emoción. El miedo, la incertidumbre, el pánico no te lleven a hacer acciones negativas, sino acciones positivas que las puedas procesar de una manera positiva para que tenga un impacto positivo en ti. Como por ejemplo lo que tú dijiste, si estás pasando por un mal momento, tienes miedo, escribe. Yo soy muy fan del diario. Así que, bueno, esa sería mi recomendación. ¿Cuál sería tu recomendación? Una buena pregunta, la verdad que no la pensé. Pero muchas veces la recomendación que haría es cuando estamos mal o nos duele algo, pensar en la respiración, sacarte las zapatillas, hacer respiraciones profundas que nos pongan en el presente, porque respiramos automático. Nadie se da cuenta de la respiración. Y creo que en el momento que empezás a entender de que vos lo haces automático, pero puedes prestar la atención y modificarla y hacer respiraciones en pausas, te da un momento de ahora, ya que la vida es tan rápida y las cosas cambian tanto últimamente, que ese momento de pausa te lo puede dar la respiración. Un plus a eso, a mí me gusta estar descalzo en la naturaleza. Como somos energía, por ejemplo, la electricidad se transmite. Yo me puedo morir de un shock eléctrico. Ujú. Todo lo que tenemos es energía. El pasto crece con energía, la tierra tiene energía, hay un centro energético. La naturaleza es la naturaleza. Es poder estar en contacto con ella. Yo creo que eso es lo que a mí me trae al momento de ahora, a la paz de ahora, lo que me quita esa ansiedad. Es vivir el momento con respiración plena, ¿sí? Los pies o algo que toque la naturaleza que siempre va a crecer.
Buenísimo. Eso lo llaman grounding aquí. Que Ajá. es grounding. Grounding es como hacer tierra. Ok. Que mucha gente están años sin quitarse los zapatos, están años sin tocar una grama y parece que eso como que magnéticamente te descarga. Eso es algo que yo conscientemente hago cuando juego beach tenis. Pero buenísimo. Entonces, diario, cuando te sientas mal, controlar tu respiración y si tienes la capacidad de poder hacer tierra, es decir, con tus pies descalzos, tocar la grama, la arena o la misma tierra, que lo hagan. Entonces, bueno, buenísimo. Gracias, mi brother. Un placer. Creo que ha sido de los episodios más largos que hemos tenido. ¿Sí? Así que Ni sé cuánto llevamos. llevamos 1 hora y media. Ah. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, brother. Gracias a vos por invitarme y, boludo, por tener este contacto nuevamente. Sí. O sea, pongamos en contexto a las personas. Sí. Nos conocimos hace 10 años y nos volvimos a ver hace un mes después de... ¿Cuánto llevas acá? ¿8? ¿7? Estuvimos 7 años, nos conocimos hace 10 años en Israel. Fuimos literal hermanos, uña y mugre por 3 años en Israel. Estuvimos 7 años sin vernos y nos vimos hace un mes después de muchísimos años. ¿Entendés en qué círculo de mi vida estás? Como para poder sentarme acá y hablar con vos. Sí, fue un y es increíble. La verdad que súper contento con este proyecto que tenés. Gracias, hermano. Nada, te quiero mucho. Yo también, hermano. Un abrazo grande. Abrazo.